Andrés Eneas López González nace en Yocó, estado Sucre, el 4 de febrero de 1961. Estudió en la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela. Fue un hombre político, poeta, artista plástico, dramaturgo, docente, escultor y humanista. Eneas López fue un hombre de una vida inquieta, preocupado por todos los problemas de otros, menos los de él, porque él casi no tenía problemas. Él, a pesar de que fue un hombre criado entre una familia de agricultores, toda la preocupación de él fue por el arte. Él desde pequeño cantaba, pintaba, jugaba, ya a una edad más mayorcito, ya de entre los 13, 14 años, comenzó a gustarle la poesía. Y así estuvo hasta el final de su vida, dedicado a la poesía. Fue un buen hijo, buen hermano. También cursó estudios de filosofía y letras, ciencias políticas y estudios internacionales. Y tenía la ventaja que él, bueno, una ventaja, vamos a decir, él dejaba lo que él prefería no tener él, pero que a otro no le faltara. En una oportunidad fueron a sacar una fotografía para un afiche cuando él aspiraba en el Consejo Municipal del municipio de Valdés. Bueno, y no pudieron hacerlo porque en ese momento hubo un accidente y él se dedicó a atender a un niño que se lo llevó para el hospital y eso, y ahí perdió el momento de... Bueno, y así siempre, aquí en la casa cuando uno tenía algo y cuando no estaba, él se lo había regalado a alguien, porque así era. En una oportunidad yo tenía por ahí un dinerito reservado, cuando se lo pedí a mi hermana, no, él me lo pidió para repartírselo a los presos en la cárcel, que él estaba dando un curso en la cárcel, estaba dando un curso de derechos humanos en la cárcel, y él vio a esos muchachos ahí, y él vino para yo para buscar un dinero para ir a repartir a esos muchachos, que la mayoría le faltaba algo, la crema dental, un jabón, le faltaba algo, y él dispuso eso para él. Bueno, y así, hasta que... Pero eso sí, hay un detalle que mucho, él fue enfermo desde pequeño. A nosotros nosotros no podíamos decir que ese era un hombre enfermo, porque nadie le iba a creer. Pero nosotros, los que lo conocimos bien, sabíamos que él, al final, porque él sufrió de pequeño, o sea, los dos hermanos esos, Edgar Adelano y Andrés Eneas López González, ellos sufrieron de meningitis. Y según los médicos, eso con el tiempo, y él estuvo en veces que él estaba un poco borrado. En los últimos tiempos, él estaba un poco borrado. Y una vez, una comadre mía, le tenía mucho aprecio, y él, cuando estudiaba, llegaba en la casa de ella se llama Teresa Vázquez, que nosotros le decimos Teresita. Ella me llegó a decir, compadre, pero en a veces que está así, como que se le van las cosas. Y yo le decía, no, eso al final se le puede desarrollar esa enfermedad. Entonces, él la pasó así. Al otro adelante, en el desarrollo, cuando él, entre los 12 y 14 años, ese sí no recuperó. Siempre quedó, aparentemente era una persona normal, pero siempre ha tenido ese problema. Lo tuvimos en un hospital y todo eso, pero no recuperó como se recuperaba en ella. Nosotros nunca hemos dejado de recordarlo porque algo queda. Si no es aquí en la casa porque consigo algún objeto por ahí, una fotografía, algo, es porque alguien pregunta a alguien. Por ejemplo, aquí estuvo como que fue el jueves, estuvo Regulo Sucre. Yo sentí que llamaron, estaba allá afuera, y cuando lo vi en la ventana. ¿Qué tú haces ahí? Me dijo, no, vine a ver la casa de Eneas.
a ver la fotografía de él y acordarme tantas veces que compartimos aquí juntos. Yo he llegado a dormir aquí en esta casa juntos, entonces hoy vine a acordarme. Bueno, entonces uno siempre, alguien hace a uno acordarse de él. Bueno, y así es la vida, ya no podemos cambiarla. No conocedores de la dinámica y muchas personas que era perder el tiempo. Incluso hay un señor aquí que le dijo, yo creí que tú habías ido a estudiar y tú lo que fuiste fue a hacer a otro reír. Y él le dijo, bueno, yo hago a otro reír, pero de una manera muy diferente a como tú la haces reír. Bueno, y nosotros no, al principio pensamos que él debería haber estudiado algo pero después lo dejamos. Yo le pagué un año de estudio él estudió aparte de la universidad, él estudió arte en una academia privada. Yo en ese tiempo, pobremente, trabajando, le pagué un año de estudio, lo ayudé lo que yo pude. Le pagué un año y entonces ahí fue donde él se graduó de profesor de teatro en esa academia. Después que ya él metió la cabeza por ahí, ya tenemos que dejarlo, tratar de ayudarlo en lo que podíamos. Y eso aquí en Yoko, él escribía sus obras de teatro, escribía y preparaba su personal, la presentaba. Y qué más nos quedaba a nosotros ir a ver también. Y yo personalmente fui a varias obras aquí. En San Félix también tuve la oportunidad de ir en unas presentaciones que él hizo en el Teatro Caroní. Eso lo financiaba Sidor. Ese teatro es propiedad de la empresa Sidor. Bueno, allá también presentó varias obras de teatro, las cuales yo tuve la oportunidad de ir a ver, pues no como un actor ni nada, no a verlo como un actor, ¿entiendes? Sino es como que ese era un desconocido y yo iba a ver la obra. Tuve varias oportunidades. Una persona pues sobre todo de Wiria, sí consideraron que era algo grande, pero para nosotros fue igual. Nosotros no estábamos pensando que teníamos un artista en la familia ni nada. Para nosotros fue igual. Un hermano está haciendo algo. Y siempre tocaba que cuando no estaba en Guiria, estaba en Irapa, en Yaguaraparo. Por ahí se fue rodando Carúpano hasta Cariaco, Cupaná. Y en veces que uno no sabía dónde estaba. Enea no tuvo una infancia como la que llevan los niños ahorita de jugar, de correr, porque prácticamente él no tenía tiempo. Porque cuando no estaba en la escuela, lo que estaba era pensando que si pintaba, si cantaba, si bailaba. Entonces no tuvo una infancia, vamos a decir, por ejemplo, por ejemplo, de jugar. Él no era deportista porque él no le dio tiempo de. Lo de él era pintar, cantar, bailar, hacer cosas de. Entonces él no disfrutó la infancia como los niños ahorita que se divierten. Incluso él no llevó una infancia, él no tomó aguardiente, no fumaba, nada de eso. Sus paisanos aún recuerdan su trabajo con la cultura, en la que destacan el teatro de calle y las comparsas carnestolendas, con las que obtuvo siempre el primer lugar en Guiria, con los cavernícolas, las hormigas, Come Dulce, los gigantes y enanos, entre otras.
En el teatro, sus obras siguen en el recuerdo de su gente. El Mesías, Confesiones a Josefa, Antígona, Venezuela en agonía, Pasión y muerte de Jesucristo, entre otras extraordinarias piezas teatrales. Yo fui muy amigo de la familia, de su papá, de su mamá. Prácticamente lo conocí desde muchacho. Pero Eneas siempre presentó algo como que quería ser artista. Y en verdad era un artista, pero sin diploma. Y en varias ocasiones lo ayudé hasta a formar como digamos, sus espectáculos. Él armaba su trampolín para hacer su discurso y hacer sus cosas. Bueno, hasta en los carnavales se iba para Guiria y hacía cosas que era de un artista. Prácticamente Eneas Ura era un artista. Bueno, hasta en una ocasión vino a mi casa porque me visitaba. Iba a hacer una obra y no tenía ni muebles. Y les presté los míos de mi casa. Hasta me lo rompió, hasta la fecha tan roto, porque nunca lo pude reparar. Bueno, pero me quedó un recuerdo de él. Hasta la fecha está ahí. Y para mí fue un gran hombre, una gran persona. Y lastimosamente pues murió muy joven, pero ese señor se merecía lo que era. Y si oye el nombre de él, hay que ponerlo en alto, pues. Yo alzo la mano. Los recuerdos que tengo de Eneas López es que él hacía obras de teatro muy bonitas. A mí siempre me gustaban. Donde él estaba haciendo eso, yo estaba ahí metida viendo por un huequito lo que él hacía, porque lo hacía en vivo. Era bueno, espectacular, demasiado bueno. La experiencia que yo puedo tener en este tiempo con Eneas comienza más o menos a los 16, 17 años. Por supuesto, ya al regreso de él, ya haber graduado o haber estudiado en Caracas, formaba parte de un grupo juvenil en la iglesia y ya activábamos aquí, qué sé yo, el partidos y trabajos sociales, pues. Recuerdo algunas anécdotas con Eneas, por lo menos una más puntual que otra. Eneas, cuando hacíamos este evento, cuando salíamos, cuando teníamos que recoger algún fondo, algo para salir, decía pues que el dinero que se recogía se utilizaba para eso. No quedaba dinero, no había tesorero, no había nadie que guardara dinero porque eso era exclusivamente para eso. O sea, qué sé yo, un viaje. Íbamos a salir con el grupo de teatro a hacer una presentación, hacíamos una rifa o recogíamos un dinero para los gastos y ese dinero se gastaba completico solamente en ese acto o en esa actividad nada más. Por supuesto, otras experiencias, la creación de la Casa de la Cultura, aquí mismo en la comunidad, la creación del Salón de Lectura, un Salón de Lectura Luisa Faría, muchas experiencias. Con Eneas tuve la oportunidad, por supuesto, de salir giras con el grupo de teatro, como grupo juvenil, en actividades políticas. Activamos juntos en la reconstrucción en el municipio del partido, el MAS. No sé si tengo que ampliar un poquito sobre esto, pero la experiencia fue bastante importante, buenísima. Aprendimos bastante, o aprendí yo bastante con eso de Eneas. La verdad que Eneas me trae muchos recuerdos y recuerdos bonitos, porque en mi infancia, pues en la edad de 12, 13 años, tuve la oportunidad de ir a Guiria con una cantidad de estudiantes. Estuvimos en la alcaldía protestando por el liceo de Yoco, buscando pues ese liceo que aquí en Yoco no existía. Y gracias a Eneas se logró. También recuerdo de Eneas las comparsas, que bueno, participé en los cavernícolas,
Las Hormiguitas, la niña vestida de rosado, en muchas otras comparsas que no recuerdo, participé y para mí fue emocionante porque salíamos después de nuestro pueblo, íbamos a Güiria, siempre a compartir pues, en los carnavales con Güiria y siempre nos traíamos el premio. Siempre teníamos ese privilegio de ser ganadores. Si no quedábamos de primero, quedábamos de segundo, pero siempre éramos ganadores en eso. También en las parrandas que Nea sacaba en los diciembre, yo era chamita y no me las perdía porque eran demasiado buenas y sabrosas esas parrandas que Nea hacía. Mi mamá me decía, Negli, pero no te vayas por ahí, que tú estás muy chamita. Y yo, maita, y Nea siempre también tuvo la oportunidad de decir a mi mamá, déjala, yo la cuido, déjala que participe, no te preocupes, por el traje no te preocupes, nosotros resolvemos. Y así fue, gracias a Enea viví momentos bonitos pues en mi infancia que recuerdo todavía a esta edad y lamentablemente cuando él falleció me dolió mucho su muerte porque la muerte de un ser querido duele demasiado y pues Enea siempre vivirá en mi corazón, mientras lo recuerde siempre vivirá en mi corazón toda mi vida. Eneas López para mí es ser padre, es la representación de nuestro pueblo en el arte y la cultura. Eneas López tuve la oportunidad y la dicha de compartir con él en varios escenarios del arte, como te digo, aquí en nuestro pueblo. Yo fui la musa inspiradora, fui protagonista de muchos trabajos de Eneas López. Entre ellas la gran obra que tuvo Venezuela en Agonía, Juan en la Ciudad, Noelia, Por Amor al Tanto. Y estuvimos en la lucha cuando comenzamos con la lucha sobre el liceo de la creación Yoko para un grupo de jóvenes de aquí, de nuestro pueblo. Entre ellos se podría destacar Dimas Quijada, que es mi hermano, Jorge Luis, Russell, Hercucho de Guillerma. También estuvo César Flores, también recuerdo, Jacobo Batista, ¿quiénes más? A ver, algunos se me escapan. Fuimos los muchachos luchadores, desde aquí del pueblo, Nea se tuvo que trasladar hacia otras partes, porque en realidad no había remuneraciones. Pues nosotros nos representamos aquí como parroquia nada más y eso no tenía gran auge, ¿me explico? Y así sucesivamente. ¿Qué más te podría decir de Eneas? Un muchacho muy respetuoso, como te estoy explicando, trataba mucho con los niños, era que se encargaba la parte cultural de nuestro pueblo en hacer obra de teatro, juegos tradicionales, en las fiestas patronales, los carnavales también. Él era un artista muy completo, representaba el arte en la pintura y también el folclore del pueblo. Bueno, yo creo que como Eneas López todavía no ha nacido otro aquí en Yoko. Y es una lástima de verdad que no tengamos otro Eneas López dentro del pueblo, de la comunidad. La obra de teatro, la que tuvo más envergadura, Venezuela en Agonía, que en ese entonces se trataba de la problemática. Te estoy hablando de los años de 79, 80, la problemática que estaba presentando nuestro país en ese entonces. Y habían varios personajes. Venezuela en Agonía había varios personajes, el mar, la explotación, la avaricia. Yo era la protagonista, yo era Venezuela en Agonía y sobre mí recalcaban todos los demás personajes, entre un grupo de muchachas como Nereida Salazar, Egascor, el gran Egascor, que en paz descanse, Egli Batista, Iris y así sucesivamente. Éramos un grupo de muchachas muy completo, que en realidad nos gustaba y seguíamos la parte cultural de Eneas López. Lo recuerdo mucho, de que bueno, tuvo una partida, a mi entender, muy temprano, aunque no se puede juzgar los designios de Dios, porque Él es el creador y Él es el que sabe.
Pero es lamentable de que en Yoko, como te digo, en nuestra comunidad, que hoy día hace bastante falta alguien que se encargue de verdad con vocación, con cariño y con amor, como lo hacía Eneas López, del arte y la cultura aquí dentro de nuestro pueblo. Esa es la parte de recordar. Y la parte bonita, le doy gracias a Dios por haber tenido la dicha, como te digo, la oportunidad de haber convivido esa parte de su vida también, o de mi vida, y la de él, al lado de él, me sirvió como aprendizaje. Bueno, Enea para nosotros fue aquí un maestro que nos enseñaba y culturizaba el pueblo, pues, porque la idea de él más que todo era que este pueblo fuera un pueblo más civilizado. Y él se enfocaba mucho en lo que era la civilización, ayudaba a las personas, a los niños, a que fueran personas menos cultas, que se educaran, que estudiáramos. Siempre sacando, con ese propósito, sacando a la juventud adelante. Era más que todo su propósito. Entonces cuando él hacía todas las obras de teatro, todas las actividades culturales, siempre era con el propósito de que este pueblo saliera de la oscuridad, que fuera un pueblo más culto, pues, ya que vivíamos era un pueblo que no tenía ni siquiera medios de comunicación, ni radio, no se veía televisión, nada de eso. La Casa de la Cultura para nosotros fue la Iglesia Católica. Ahí se hacían se ensayaban, se hacían todas las obras de teatro, se presentaban allí, porque el sacerdote que estaba para ese entonces, que era el padre Aureliano, él le gustaba eso, y le prestó la iglesia para que se hiciera todo eso. Eso se hizo como más de 10 años, más o menos, tengo un cálculo de 10 años, pero creo que fue un poquito más. Entonces, en esa iglesia nosotros presentamos varias obras, como te puedo nombrar las obras, como La Pasión de Cristo. Al mismo tiempo estaba mezclado con lo que era la parte religiosa, La Pasión de Cristo, el nacimiento del niño, en diciembre, el hijo pródigo, la mujer de Lázaro, el abecedario, era para que los niños aprendieran a leer, pues. En esa parte participamos y participé también en lo que fue pintar murales en la calle, en las paredes de las casas se pintaban murales con mensajes alusivos a la culturización de las personas. En la esquina, en la casa de la señora Juana Pelón, ahí pintamos la tabla de Moisés con los 10 mandamientos. Estaba Moisés completo y los 10 mandamientos en esa esquina. También pintamos otros murales que decían, hay una luz, viene una paz, y así pues, muchos murales. También se trabajó mucho con lo que era la conservación del ambiente, lo que era la conservación de los ríos, de las aguas, pues para que las personas no dañaran a los ríos, todo eso. Presentamos muchos bailes culturales. Participé en lo que fueron las comparsas de carnaval que se llevaron para Guiria, carnaval folclórico de Yoko. Eso participamos en lo que eran los dramas culturales como Pájaro Guarandol, La Lancha, el Carite, ese Bucán, etcétera. Los dramas y las comparsas que se llevaron para Guiria, como la torta, las hormiguitas, los cavernícolas, una torta, que se hizo una torta inmensa que los niños le sacaban los pedazos para comérselo creyendo que era verdad, que era una torta de verdad. Y así pues, participé también en lo que eran los reinados. Él fue el fundador de los reinados aquí. Decían las elecciones de las reinas de las fiestas patronales y de los carnavales. Hacíamos bailes culturales, ahí se bailaba joropo, calixo, ese Callao Tunay, de allá del Callao, ese también lo bailamos. Y los trajes que se utilizaban para eso, como no había recursos, cada quien buscaba en su casa una sábana y con esa sábana hacíamos los trajes.
lo amarrábamos, él lo amarraba por la cintura y con eso se hacían las faldas y luego se devolvía. En la presentación del abecedario, ahí se utilizó palos de escoba, cepillo barrer, y cada quien buscó en su casa el cepillo barrer y la escoba y lo trajo, un palo. Entonces, bueno, siempre los materiales que se utilizaban para las obras y las presentaciones se recolectaban en las casas, prestados pues, de los mismos que estábamos por ese entonces en el grupo. Él trajo de Caracas a un grupo de danza contemporánea para que aquí nosotros conociéramos lo que era la danza contemporánea. Eso se presentó en el Bar Centro de Amigos. En el Bar Centro de Amigos fue donde se hizo esa presentación. Ellos se residenciaron casi en la casa de Nori Solé, señora Rosa, Pueblo Viejo. Y así había ese apoyo de las personas mayores que participaban también apoyando a Enea en eso. Te puedo nombrar algunos de ellos, como la señora Berta Gil, la señora Mérida, la señora Juanona, Arcilia, Lorjita, la señora Arsenia. Todas esas personas eran que apoyaban para que se pudiera dar todo eso. Su mamá de él, su papá, sus hermanos. Todas esas personas fueron a apoyar. Nosotros también participamos en un concurso de baile de los adultos mayores. Él hacía concurso de baile. También se presentó también un festival deportivo, que se hizo varias competencias deportivas, entre ellas maratón de baile, que se hizo en el Bar Centro de Amigos. Maratón de baile. En la escuela, también con los niños, se sacaban los niños para hacerle competencia de pintura. ¿Ves? Poníamos los niños a pintar, se presentaba también títeres en la cancha. Se presentó bastante títeres en la cancha, y así pues. Fueron las cosas donde participé con él. Yo era la coreógrafa, yo estaba en la parte, yo no actué. Una de las obras fue también Eufemio. Esa Eufemio fue buenísima. Entonces yo fui la coreógrafa de la parte del abecedario, en lo que era bailar joropo, y eso lo llevamos hasta Huiria, ese baile del Callao Tunay. Lo bailamos en Río Huiria, lo bailamos en Río Salado, que era el calipso que me gustaba. Y bueno, así presentamos siempre, lo extrañamos muchísimo. Todavía en la escuela Pinto Salinas, él dejó el pendón que está allí, él lo pintó a pulso, así, a su puño, pintó ese pendón, que lleva lo que es los rubros de acá, el cacao, maíz, todas esas cosas. Siempre se preocupaba porque los chicos de acá estudiaran, luchó por ese liceo porque había que estudiar. Eran pocos los jóvenes que estudiaban y sacaban el bachillerato porque había que trasladarse hasta Huiria. Y de Huiria venía un autobús que venía a las 5 de la mañana a recoger los poquitos que iban. Y entonces él luchó para conseguir el liceo. Se fue casa por casa, nos fuimos y a buscar alumnos para poder tener matrícula y que le aprobaran el liceo. Eso, hacía concursos de cantos en la plaza. Se hizo también el Domingo del Café. El Domingo del Café era que todos los domingos se presentaban actividades culturales en la plaza y se repartía café. Sí, eso también lo hizo él. Bueno, los recuerdo como la persona que en sí nos ayudó a nosotros a conocer, a civilizarse un poquito, ¿verdad? A este pueblo, pues. Una persona que se preocupaba por la civilización de la comunidad. Ellos hicimos una vez, ¿sabes qué? Una miniteca, una discoteca, con una discotequita para que fueran ahí, y eso estaba oscurito y todo, como una miniteca, una discoteca para que la gente conociera lo que era eso. Porque en este pueblo no se veía televisión. La emisora que se escuchaban era en inglés.
no había teléfono, no había ningún medio así de comunicación. Entonces él iba y venía y traía cosas nuevas y nos enseñaba lo que existía que la gente aquí no sabía, pues. Y se preocupaba siempre por resaltar la cultura nuestra también, que había que sacar eso, pues. El señor Mateo, que él hacía mucho los dramas, eso él también lo sacaba. Y lo hizo que a él lo declararan Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el gobernador que estaba. Y la señora Chichona también, porque la señora era poeta. Entonces él rescataba a todas esas personas que tenían esos talentos, que eran poetas y escribían esos poemas, escribían dramas, todo eso. Él los sacaba, buscaba, pues, para sacar. La señora Luisa Chuncho, él la llevó para Carúpano a representarnos en un festival de canto y la señora ganó. Ella ganó en el Ateneo porque ella es cantante. Bueno, una de las colaboradoras de NEA fue la señora Marcolina de Cova. Ella, su hijo Ale, esta Noreli, que era pequeñita y andaba con la señora. Bueno, hoy en día me alegra que ella ha seguido ese legado, pues. Su mamá era artesana y hacía artesanía y hacía muchas cosas que participaba ella colaborando. Y hoy, bueno, mira lo que su hija hace, todo eso, las obras y pinta y todas esas cosas. Quería como sacar de aquí todo lo que era esa cultura nuestra, los talentos, sacarlo más allá, pues, para que darnos a conocer, pues. Darlo a conocer y al mismo tiempo culturizar el pueblo, porque el pueblo era un pueblo demasiado culto, inculto, pues, ¿entiendes? Pueblo inculto y ciego, y él siempre trataba, era con eso, de que fuera un pueblo más civilizado, que la gente saliera adelante. Y hoy en día, gracias a él, somos profesionales, porque fue quien trajo el liceo y a raíz de eso nos inscribimos una cantidad de jóvenes que teníamos ya 15 años, no habíamos podido estudiar. Y fue donde sacamos el bachiller y seguimos estudiando. Entonces yo lo recuerdo a él como el maestro, que fue un maestro, un gran maestro de todos nosotros. Aparte de inscribirnos en la escuela, era como darnos tarea dirigida, porque en su casa él nos llevaba y ahí nos daba prácticas que sí de escritura, de lectura, nos ponía a leer para que aprendiéramos a leer más. No solamente que nos inscribió en el liceo, nos dio la mano, nos ayudaba a hacer las tareas. Sí, siempre hacía eso. Entonces, bueno, allá después se fue a Carúpano. Él se fue a Carúpano porque ganó allá Arturo Hurtado de alcalde y lo necesitó allá y se lo llevó para que fuera su secretario privado. Él cuando muere, él muere siendo secretario privado del alcalde de Carúpano. Fue cuando presentó la Pasión de Cristo, ese año que se enfermó. Fue la última obra. Y yo fui a su entierro. Y fui. Yo lo vi a él y todo. Y aquí fuimos un grupo, 2 autobuses creo que fueron de personas, que fuimos allá. Él está enterrado en el Parque Carupana, cementerio Parque Carupana. Y ahí nosotros fuimos. Estaba en la urna que parecía un cristico. Él también se crucificó en la Pasión de Cristo. Él fue Jesucristo crucificado. Aquí, por cierto, donde está el arbolito ahí. Se crucificó ahí. Y para nosotros era normal que esa salida de él. De hecho, él se enfermó, cuando él cayó enfermo, él se enfermó, se sintió enfermo en Araya. Él estaba en un festival por allá por Araya y se sintió enfermo y regresó para Carúpano. O sea que no vino para acá enfermo. Él se enfermó en Araya, vino para Carúpano y de Carúpano lo trasladaron a Cumaná, donde lo que es ahorita lo que llaman al hospital de veteranos.
Eso fue un sanatorio antituberculosis. Bueno, ahí ingresó ahí y ahí murió. El día que, misma fecha que nació. O sea, él nació un 4 de febrero y murió un 4 de febrero a las 6 de la mañana. Coincidió. Yo por eso no asisto a celebraciones del 4 de febrero. Porque para mí ese día no es de celebración, es un día de duelo.